Señoras y señores, yo soy Mauricio Rivas García, bienvenido a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Estoy seguro que mi invitado de hoy les va a llamar mucho la atención. Él es doctor en economía y actuario, especialista en análisis de datos y Big Data. Es titular de estadística en el Colegio Universitario de Estudios Financieros y codirector del Máster en Data Science para Finanzas en el mismo CUNEF. Es autor de Retorno al Patrón Oro, editado y publicado en 2015, y Alquimia, cómo los datos se están transformando en oro, publicado y editado también por Deusto en 2020. Este economista y gran experto en Big Data es nadie menos que Juan Manuel López Zafra. Juanma, ¿cómo estás? Bienvenido a Poder y Mercado. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Mauricio. Encantado de estar contigo. Un honor, un honor. Estimado Juanma, dicen que cuando no estás metido en una base de datos se te puede buscar en la montaña o en el río. Sé que ahora estás de vacaciones y espero no haber tenido que sacarte Correcto, de en la ninguna montaña. montaña ni ningún río para conversar un rato conmigo. Así que insisto en agradecerte por haber aceptado mi invitación. Primero, tú eres español y vives en España. Sin lugar a dudas, es sido uno de los países más azotados por la crisis del coronavirus en el mundo. Pero además ha sido uno de los muy pocos que creo que ya desde enero incluso alertaste de esta gran amenaza alrededor del mundo. Quiero preguntarte primero por qué en España la administración de la crisis parece haber sido una de las peores y al mismo tiempo por qué ha sido relativamente mejor en países como Japón, Singapur o Corea del Sur. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia? Dicen que en estos últimos países, por ejemplo, todo se ha debido fundamentalmente al gran uso de la inteligencia artificial para el traqueo de distintos casos y demás. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué ha sido lo que ha marcado la diferencia entre un país como España y otro como Corea del Sur, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, reitero mi agradecimiento por la invitación, Mauricio. Yendo directamente al grano, no ha sido relativamente peor en España o relativamente mejor en Asia el control y la vigilancia del coronavirus y del SARS-CoV-2, sino que ha sido absolutamente mejor fuera que lo que ha sido aquí. Este es uno de los países donde la situación en términos de fallecidos, por ejemplo, por millón de habitantes, es de las peores del mundo, desde luego del mundo desarrollado, sin duda, y tiene una razón, desde mi punto de vista, fundamentalmente política. Aquí, como bien sabéis, como bien sabemos todos, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, antiguamente conocido como Día de la Mujer Trabajadora, ahora simplemente como Día de la Mujer, y los días anteriores ya se venía viendo que la situación se estaba descontrolando. Las advertencias por parte de algunas personas que estábamos muy concienciadas con lo que estaba pasando fuera de España, fundamentalmente en China, con todos los problemas de comunicación que hay y de información fundamentalmente, pero también en Italia, que nos llevaba 15 días de adelanto. En Italia la situación fue muy cruel y muy mala también, pero antes que en España, pues hacía que pues se viese que iba a llegar. Entonces algunas personas estuvimos avisando desde el mes de enero, en mi caso, durante el mes de febrero, y ya pues a partir de primeros de marzo la situación se veía que se estaba descontrolando el número de contagios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el día 8 de marzo el gobierno socialista comunista que tenemos en España, formado por una coalición del Partido Socialista Obrero Español y Podemos, que es un partido seguramente conocido en tu país por los nexos con todo lo que es el movimiento bolivariano, con Evo Morales, con el comandante Chávez en Venezuela. Bueno, pues tiene una agenda política muy clara desde el principio y bueno, pues minimizaron los riesgos, por un lado, de la expansión del virus y estuvieron esperando lo más posible para poder celebrar el 8 de marzo. De hecho, se celebró el 8 de marzo, no hubo ninguna advertencia en contra por parte del gobierno, al revés, la vicepresidenta Carmen Calvo, días antes de la manifestación, dijo en declaraciones públicas, que buscarlas en YouTube, por ejemplo, que era una cuestión de vida o muerte para la mujer acudir a esa manifestación. Desgraciadamente fue más de muerte que
de vida esa decisión. Y evidentemente, bueno, pues el reloj de los contagios y de los fallecimientos se paró el viernes 6 de marzo a las 18 horas en el Ministerio de Sanidad. No se volvió a actualizar hasta las 13 horas del día 9 de marzo, una vez concluida la manifestación. Y mientras el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, el doctor Fernando Simón, estaba dando una cifra, los teletipos estaban dando ya una cifra de 1.000 contagios. Habíamos pasado de menos de 100 el viernes a 10 veces más el lunes. Y esto evidentemente se estuvo traqueando todo el fin de semana. O sea, lo que ocurre es que no se hicieron públicas esas cifras porque no había ningún interés en hacerlas. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento España ha ido, desde antes ya, pero a partir de ahí se ve perfectamente cómo el gobierno de España ha ido siempre detrás de la crisis del coronavirus, reaccionando en vez de activando mecanismos de prevención. Siempre ha sido una medida reactiva, más contagios, más reacción, pero nunca ha habido una serie de medidas activas o proactivas para tratar de paliar, de parar este contagio. Teniendo en cuenta España, por otro lado, es un país que recibe muchos turistas, es un país que recibe mucho visitante, tanto europeo como americano y sobre todo sudamericano, es la puerta de América a Europa, pues evidentemente la situación se fue descontrolando. No digo que viniesen casos importados de allí, sino simplemente, bueno, pues que ante la afluencia de gente, bueno, pues se multiplicó completamente estamos en una situación, hemos estado en una situación dramática en España a lo largo del mes de marzo-abril, y bueno, pues ahora desgraciadamente volvemos a estar en un repunte. No estamos como estábamos entonces, gracias a Dios, pero desde luego estamos en una situación delicada. ¿Por qué ha ocurrido más allá de la agenda política? Pues efectivamente no ha habido una voluntad real de poner en práctica medidas de seguimiento, de tracking de los casos. Se habló en el mes de abril, a partir de la Secretaría de Estado de Transformación Digital, de poner en marcha una app, de las que ha desarrollado Google, de las que ha desarrollado Apple, una app en este caso que quería ser particular. Se ha aprobado durante el mes de mayo, durante junio, en una isla, una pequeña isla en las Islas Canarias, pero realmente todavía estamos sin ese tipo de medidas. Yo soy bastante reacio a ese tipo de medidas de tracking, pero entiendo que en un momento dado, con una buena legislación garantista, como nos gusta a las personas que amamos la libertad, pues puede ser un buen sistema. De hecho, se calcula que con ese sistema de seguimiento automático se pueden controlar hasta 6 contagios por cada persona, mientras que con el seguimiento manual es aproximadamente la mitad. Es decir, es muchísimo más eficiente, muchísimo más rápida, muchísimo más hábil en la gestión de la enfermedad y de los contagios, y por tanto las medidas de alerta personales serían factibles en ese caso. Evidentemente, ¿por qué ocurrió de esta forma desde el punto de vista del análisis del dato? ¿Por qué ocurrió de forma distinta en España y en Europa en general que lo que ocurrió en el sudeste asiático, en Corea, en Singapur? Bueno, pues que nosotros no tuvimos el SARS. Corea, por ejemplo, ha hecho 2 modificaciones legislativas después del SARS para poner en marcha un protocolo de actuación muy severo, muy estricto de control a través de este tipo de apps, muy garantista. Corea es una democracia, estamos hablando de Corea del Sur, evidentemente, no de otra Corea, donde no tiene ni sentido hablar de ello. Pero evidentemente ellos estaban preparados porque sufrieron el SARS y sufrieron el MERS. Entonces, bueno, pues hicieron 2 modificaciones legislativas. Aquí, desde el mes de marzo, desde el mes de abril, con las declaraciones de los sucesivos estados de alarma y sus ampliaciones, hemos estado 98 días encerrados en casa en España, ¿vale? 98 días, que se dice rápido, es prácticamente la tercera parte de un año encerrados en casa, pudiendo salir unas horas, con las clases en la universidad, en los colegios suspendidas. Hubo 15 días de lockdown absoluto, donde no hubo prácticamente ninguna actividad más que las esenciales relacionadas con alimentación, relacionadas con medicina.
todo el mundo absolutamente encerrado. Y bueno, pues en esa situación, lógicamente, la economía se ha hundido más que en ningún otro sitio y no se han tomado en esos 100 días. Seguimos esperando la app, lo cual es bastante curioso. Estamos en el mes de agosto con un rebrote bastante significativo, con más de 500 focos activos en España, con la provincia de la Comunidad de Aragón, que es la tercera o la cuarta más importante de España, con tasas de incidencia acumulada que son las mayores de Europa. Entonces, y seguimos esperando esa app, seguimos esperando decisiones gubernamentales. Evidentemente, hay algo que en España es muy particular, que es el sistema autonómico, ¿vale? Eso significa que no es un Estado federal, pero se tiende a parecer bastante. Es un poquito más complicado, es más confederal que federal, pero vamos, la cuestión es que las comunidades autónomas tienen mucha autonomía de actuación. Son las responsables del tracking y no están haciendo ese tracking porque no han contratado gente, están tirando de voluntarios ahora mismo. Entonces, bueno, es bastante desastroso que cuando el Ministerio de Sanidad, durante el lockdown, durante el estado de alarma que llamamos aquí, durante el bloqueo, tomó todas las riendas del poder sanitario por encima de las comunidades autónomas, no se llevase a cabo absolutamente ninguna medida de prevención, de control, más que el cierre absoluto de toda la actividad económica. Y el cierre de la actividad económica al final puede matar más que el propio coronavirus si vamos a una crisis que yo creo que va a ser de dimensiones históricas completamente. Absolutamente de acuerdo. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre la crisis económica, no solamente de España, sino además con la crisis global, fundamentalmente ligada, luego hablaremos del retorno al patrón oro, a la política monetaria internacional de los principales bancos centrales alrededor del mundo y demás. Pero antes, quiero preguntarte, mencionaste algo sumamente importante y creo que es fundamental, por supuesto. Hablaste de quienes defendemos o somos amantes de la libertad. Tenemos que tener cuidado con la utilización o el traqueo o la aplicación de inteligencia artificial y qué sé yo. ¿Qué pasaría o qué podría pasar o de qué tendríamos que cuidarnos si algún gobierno, por ejemplo, como el de la China, a sus ciudadanos sin siquiera su consentimiento explícito? ¿Dónde están los peligros en la aplicación de inteligencia artificial por parte de gobiernos que pretenden aplicar medidas extremadamente draconianas como en la China? Bueno, pues está en la negación absoluta de la libertad individual. El caso chino es paradigmático en ese sentido. Allí no se le pide autorización allí no se plantea que un individuo pueda no utilizar una determinada app. Allí se obliga y si no utilizas la app, pues va a ir la policía a detenerte o te vas a quedar sin móvil. Hay un sistema en China que es el de crédito social, que supongo que será conocido en todas partes, que significa que en función de lo buen ciudadano que seas, y quien decide lo buen ciudadano que eres, evidentemente, es el gobierno, y en este caso, pues el Partido Comunista Chino, pues tienes acceso o no a la universidad, tienes acceso o no a determinados billetes de tren, tienes acceso o no a determinados resorts. Entonces, la posibilidad de que un Estado, un gobierno, tenga ese control como el que tiene China, que es algo, desde mi punto de vista, a lo que vamos en Occidente, y en Occidente incluyo, por supuesto, a Sudamérica y a lo que es Latinoamérica, por supuesto, ¿cómo no lo voy a incluir? Vamos a un sistema claramente chino, porque se ha acelerado muchísimo con esta pandemia el miedo de las personas al contagio, y ese miedo lo aprovechan los gobiernos para mejorar el control sobre la población. Ocurre que todavía tenemos parlamentos basados en la democracia liberal, histórica, que son garantistas de esos derechos. Lo que ocurre es que, claro, la gente, yo tengo una opinión muy particular a ese respecto, y es que la gente, más que libertad, lo que queremos es sensación de libertad. No lo digo por mí, lo digo en general. Es decir, la gente tenemos muchos problemas. Yo lo comparo con Matrix. La película Matrix, donde se ve claramente que lo que la gente busca es no tener problemas. Bastante problemas tenemos con el trabajo, con el médico, con los partidos de fútbol que tanto le gustan a la gente, como para encima tener que preocuparnos de garantizar nuestra libertad. Bueno, pues que el gobierno se ocupe de esa seguridad, que haga un entorno seguro alrededor nuestro,
que nosotros vivamos en una especie de burbuja. Y bueno, como dicen, yo recuerdo una entrevista a ciudadanos chinos cuando salieron algo parecido a las Google Lens, en que utilizaba la policía en Pekín, y la gente decía, bueno, ¿a usted no le preocupa que la policía pueda controlarle de esa forma con esas lentes? Y yo, ¿por qué? Pero si yo no he hecho nada malo, ¿qué tengo que temer? Entonces estamos en lo que ocurre en todas las dictaduras, que si no haces nada malo, pues no te vas a meter en ningún problema. El problema es precisamente la definición de hacer algo malo, ¿eh? Y ahí es donde está precisamente lo que debe ser la reacción del individuo, y de los movimientos sociales hacia ese control absoluto de nuestra libertad. Nosotros no hemos podido, no ya solo cambiar de municipio en España, sino que no hemos podido salir de casa porque el gobierno decidió protegernos de esa manera, ¿eh? Y la gente lo ha aceptado, a regañadientes. Ahora vamos, desde mi punto de vista, prácticamente de cabeza a un nuevo confinamiento, a un nuevo lockdown en España, y la gente que está muy harta de esa situación, sin embargo, ante el miedo lo acaba aceptando y dice, es que no hay otra posibilidad. ¿Cómo no hay otra posibilidad? Lo que no se ha hecho es tomar medidas al respecto para que podamos reaccionar. Entonces, claro, si tú abres de repente las puertas en la situación del coronavirus, tal y como hemos estado, el 22 de junio se abren las fronteras, se decide que se ha acabado todo el confinamiento y la gente vuelve a tener una sensación que hace meses que no tenía, pues lógicamente vuelve a rebrotar el virus, como ha ocurrido. Y entonces, bueno, pues estamos en una situación donde los gobiernos pues están legislando precisamente para hacernos el favor de cuidarnos. Yo no quiero que el gobierno me cuide, yo quiero que el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar la independencia del Poder Judicial, garantizar unas fuerzas armadas que permitan garantizar esa libertad contra posibles agresiones de otros países o de otros sistemas, sobre todo. Y ya hablo de fuerzas armadas especializadas en ciberseguridad, más que en seguridad tradicional ahora mismo. Y bueno, y poco más. O sea, yo no exijo de mi gobierno que me esté cuidando permanentemente. Yo tengo la responsabilidad de cuidar de mí y de los míos, y si cada uno la asumimos, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos perdido por tantos años de estado del bienestar en Europa, hemos perdido esa noción de la responsabilidad individual. Todo debe hacerlo el gobierno, y eso es lo que nos lleva claramente, desde mi punto de vista, insisto, es una opinión muy personal, pero nos lleva claramente al fracaso como sociedad y como individuos, y nos lleva a un sistema chino al que le estamos abriendo las puertas. ¿Por qué en tu libro Alquimia afirmas, bueno, lo vienes afirmando desde hace mucho tiempo y lo entiendo muy bien, pero quiero que nos expliques, por favor, en particular, qué es lo que dices en tu libro, en tu último libro, por qué los datos se están convirtiendo en oro y al mismo tiempo, cuál es tu posición en relación al debate que ha habido, sobre todo el famoso que hubo entre Jack Ma y Elon Musk, en relación a si la inteligencia artificial es o no una amenaza o hasta qué punto. ¿Dónde te ubicas tú? Bien, respecto de por qué se están convirtiendo en oro, claramente estamos viéndolo estos días con el caso de TikTok, ¿vale? TikTok, que es una aplicación, yo creo que famosa en el mundo entero, de vídeos cortos, donde la gente mete música, se repiten las cosas, lo utilizan los jóvenes, y hay muchísimos media que están metidos dentro. Bueno, pues Trump ha decidido, desde mi punto de vista, correctamente, bloquear o plantear el bloqueo de la aplicación en Estados Unidos, y Microsoft y Twitter han saltado inmediatamente para ver si lo pueden comprar. ¿Qué interés tiene una aplicación nueva de vídeos cortos? Pues tiene el interés de millones de suscriptores, de decenas, cientos de millones de suscriptores, a unos niveles de crecimiento que no se ven desde hace 10 años en Facebook. O sea, ninguna aplicación ha crecido como TikTok o está creciendo como TikTok. Y eso evidentemente es conocer a quién está detrás. Yo conozco el tipo de vídeo, si soy la empresa que lo controla, no voy a hablar del Estado que lo puede controlar. Recordemos que en China, desde diciembre, cualquier empresa que esté situada allí tiene obligación de entregar las claves de encriptación al gobierno
para que cualquier archivo pueda ser vigilado por el gobierno chino, ¿de acuerdo? Si ponemos los servidores de cualquier empresa, los tenemos en China o controlados por una empresa china, pues evidentemente tenemos muchas posibilidades de que sea el gobierno chino y por tanto el Partido Comunista Chino, que no es precisamente amigo de la libertad, quien acabe controlando a esas personas. Controlando no significa que nos estén manejando con unos hilos, sino simplemente sabiendo nuestros gustos, sabiendo con quién interactuamos, a qué horas interactuamos. Eso, por parte de una empresa bien gestionada, sea TikTok, la aplicación o cualquier otra, Skype, que lo estamos utilizando ahora mismo, pues permite a la empresa saber qué tipo de usuario tiene, ofrecerle una publicidad tailor-made y a partir de ahí generar ingresos que de otra forma no se generarían, ¿vale? Es decir, es una cuestión de monetizar es un poco llevado al límite, pero es monetizar los sentimientos de la persona, su grupo de amistades, sus patrones de comportamiento. Entonces, por eso se está convirtiendo en oro. Yo no sé cuánto puede valer TikTok ahora mismo, pero si entra a Twitter y entra a Microsoft para ver si lo pueden comprar, evidentemente, pues yo creo que estarán dispuestos a pagar unos buenos millones de dólares, por no decir decenas de millones de dólares, por la aplicación para poder implementarlo. De hecho, Instagram ha sacado Reels estos días, que es una imitación de TikTok, para poder precisamente competir en el mercado de los vídeos cortos. Al final, ¿por qué compiten ahí? Pues porque hay clientes detrás. Y si yo consigo tener una base de clientes joven, que serán en el futuro compradores, ¿vale? En el futuro serán compradores de productos de cualquier tipo de servicios, pues si yo consigo fidelizarles, pues podrán informarse comercialmente, ver los comerciales, los anuncios en mi plataforma y por tanto yo podré vender mejor esos anuncios a los proveedores de contenidos, a los proveedores de servicios. Entonces esa es la razón fundamental por la que los datos se están convirtiendo en oro, porque yo ahora mismo si lo gestiono bien, y el caso de Amazon, el caso de Facebook, el caso de Alibaba son absolutamente paradigmáticos, bueno, pues claramente son empresas rentables. Y son rentables porque conocen a sus usuarios, porque han sido capaces de ofrecer al usuario una experiencia de 360 grados. Muchas veces desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo primero y lo último que hacemos pues es echar un vistazo a Twitter, echar un vistazo a Instagram, echar un vistazo a Facebook, mirar en Amazon a ver si hay alguna oferta. Es decir, es algo que forma parte de nuestra vida ya, por lo menos del mundo más desarrollado. Y eso evidentemente pues está ocurriendo en los países que están en vías de desarrollo, que está ocurriendo en África, está ocurriendo en el sudeste asiático también, en los países como Vietnam que están desarrollándose muy deprisa. En cuanto a la polémica entre Jack Ma y Elon Musk y tantos otros acerca de la inteligencia artificial, bueno, pues simplemente recordar las polémicas que ha habido siempre acerca del nuclear. Es exactamente lo mismo. El nuclear, la energía nuclear bien empleada, es un auténtico, es un regalo de la ciencia. Podemos tener energía muy barata, sí, me pueden decir siempre, no, los residuos nucleares están millones de años, es un problema técnico que se va a resolver. O sea, llegará un momento donde los residuos nucleares se podrán, eso es evidente que va a ocurrir, ¿vale? El desarrollo, si la energía nuclear se desarrollase a niveles como la está desarrollando China, por ejemplo, aunque China es el país que más carbón utiliza, aunque luego se preocupan mucho del desarrollo sostenible y de la economía verde y demás, pero China es el país del mundo que más carbón utiliza. Pero bueno, un desarrollo nuclear energético es riqueza para el país que lo tiene. Es riqueza por la sencilla razón de que es una energía extremadamente barata que permite acceder a esa fuente con unos costes mínimos. Sí hay un riesgo, evidentemente que hay un riesgo, pero es que todo en esta vida tiene riesgos. Queremos utilizar carbón, contaminamos. Queremos utilizar petróleo, contaminamos. Queremos utilizar nuclear, tenemos un riesgo. Las centrales nucleares son seguras. Bueno, pues con la inteligencia artificial ocurre algo parecido. La inteligencia artificial, el problema que tiene es el que
el sistema sea capaz de evolucionar a sí mismo, como hemos visto en Terminator y en tantas otras películas, la rebelión de las máquinas, ¿de acuerdo? Que las máquinas tomen conciencia. Desde el punto de vista filosófico, la conciencia es exclusivamente humana. No hay ningún otro ser que pueda tener conciencia. Elon Musk y muchos otros científicos están convencidos que el desarrollo de la inteligencia artificial puede llevar a una pseudoconciencia por parte de las máquinas y, por tanto, que fuesen capaces de anular al individuo, que es el caso de nuevo de Matrix. O sea, es que en Matrix hay tantas cosas que estamos viendo, que están ocurriendo, que están en Matrix y en tantas otras películas, que bueno, pues que era ciencia ficción, pero ya en un momento dado no sabemos muy bien si estamos hablando más de ciencia o más de ficción. El desarrollo de la inteligencia artificial es fundamental para la medicina, es fundamental, por tanto, para la vida humana, es fundamental en las finanzas y es, por tanto, fundamental para la riqueza del individuo. Me pueden decir con razón, hombre, sí, pero quien más se aprovecha de la inteligencia artificial en finanzas son los fondos que más invierten en inteligencia artificial. Correcto, correcto. Por supuesto que es así, por tanto se enriquecen más los que más pueden invertir ahí. Eso es evidente. Pero son desarrollos que al final se popularizan. Es como el vehículo, el coche. Al principio no lo tenían nada más que los ricos y ahora cualquier persona prácticamente puede acceder a un vehículo de motor. Bueno, pues la inteligencia artificial, el desarrollo es absolutamente imparable. ¿Qué ocurre? Pues que hay un problema fundamental, que es la ética, ¿vale? Y me da igual que estemos hablando de la ética de sistemas comunistas como el chino o de la ética de los sistemas de inteligencia artificial. Al final, hay una serie de... Y la ética es algo mutable en función del sistema de valores, del sistema cultural que tengamos. No es lo mismo la ética en Occidente que en Oriente, es muy distinta, ¿vale? Entonces, bueno, pues con la inteligencia artificial va a ocurrir algo parecido. Si somos capaces de enseñar cuáles son esos desarrollos, esas necesidades, esos valores que tenemos, que compartimos en Occidente y que, claro, para nosotros son los buenos, pero en los países musulmanes son otros, en los países asiáticos son otros. Entonces, bueno, pues tendremos que ver cuál es. El problema, desde mi punto de vista, es que en Occidente tenemos una serie de limitaciones éticas que no existen en China. Con lo cual, el desarrollo de la inteligencia artificial va a dos velocidades totalmente distintas. Tenemos una serie de controles muy estrictos en Europa, en Estados Unidos, en América, acerca de cuáles son los límites que queremos imponer a la inteligencia artificial, y China no tiene ese sistema de valores. China no quiere imponer ningún tipo de restricción al desarrollo de la inteligencia artificial, con lo cual van a una velocidad bastante, están ganando, digamos, muy rápidamente esa carrera, porque es el claro ejemplo de que el fin justifica los medios, que dijo Maquiavelo. Mi posición, me has preguntado también, perdóname, Mauricio. Mi posición, yo creo que los desarrollos de inteligencia artificial, desde un punto de vista del desarrollo humano, son mucho más favorables que desfavorables al individuo. ¿Qué ocurre? Que tendremos que ser muy conscientes de cuáles son las limitaciones éticas y tendremos que ser capaces de extenderlas a nivel global. El problema es quién gana la batalla. Si es China o es, digamos, el bloque del oeste liderado por Estados Unidos. Mientras tengamos claro de qué lado estamos, veremos que no hay problemas, porque los sistemas parlamentarios limitarán. Se está hablando de partir Facebook, se está hablando de partir Google, se está hablando de partir Microsoft otra vez. Entonces, bueno, pues eso lo hacen los sistemas parlamentarios democráticos. Un sistema como el chino no parte Tencent, no parte, por supuesto, Alibaba, y no parte absolutamente ningún Huawei. O sea, no se les ocurre. ¿Por qué? Porque crean directamente y de forma digital, pero con el dedo en este caso, deciden qué empresa va a triunfar y cuál no. Y una vez que la empresa es lo suficientemente grande, lo único que tiene es que rendir pleitesía al partido. Y ya está. Y a partir de ahí tiene
manga ancha para hacer lo que le plazca. Y cuanto más desarrollo en este área y en cualquier otra, como el 5G o la computación cuántica pueda tener, mejor para el país y mejor para el desarrollo del sistema, evidentemente, del sistema, en este caso, comunista. Hablemos de lleno, ahora sí, del retorno al patrón oro. Luego hablamos de qué ves a futuro, pero es muy importante, a mí me llamó mucho la atención el momento en el que publicaste Retorno al patrón oro, porque fue casi el peor momento del oro. El peor momento del oro creo que fue alrededor de 2013, si no me equivoco, cuando cotizaba alrededor de los 900. Y ahora acaba de pasar los $2,000. ¿Sí? Hace menos de una semana ha superado los $2,000. Impresionante. Es decir, acertaste como muy pocos. Sin embargo, fue muy interesante, digo esto, porque a partir del 2011 la cotización del oro pero cayó, no a plomo, pero sí que cayó mucho, pero sobre todo en un momento en el que muchos de los economistas, como tú, como yo, que compartimos muchas cosas, empezábamos a advertir o a alertar sobre que las políticas que se implementaron ya en 2008 a raíz de la caída de Lehman iban a generar mucha inflación o incluso muchos dijeron hiperinflación. Primero, ¿cuál es tu concepto de inflación? Segundo, ¿a qué crees que se haya debido que la cotización del oro, sobre todo a partir de 2011, haya llegado a cotizar tan bajo como en 2013, como en $900, y para que ahora haya empezado a repuntar por encima de los $2,000? ¿Qué está pasando? Por favor, explícanos un poco de qué se trata todo esto. Yo sé que, da para muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Trataré de ser breve, que ya ves que me cuesta bastante. Pero No, por favor, no pasa nada. Vamos a ver. No, sí, te entiendo perfectamente. A ver, para mí claramente la inflación, y es la definición que debería estar grabada en la puerta de cualquier banco central, es la pérdida del valor adquisitivo del dinero. O sea, no es el poder de compra, no es el índice de precios al consumo que nos quieren vender, no. Tenemos una guidance del 2%, perdón, vamos a ver, cualquier pérdida de valor de la moneda es perjudicial para el más pobre, nunca para el rico. El rico tiene instrumentos para salir siempre. Lo que ocurre es que nos intentan vender que pobrecillos, los que menos tienen, hay que protegerlos, y para eso vamos a crear un poco de inflación, un poco pero controlada. A mí esos controles de la inflación, bueno, pues y nos pueden decir, no, pues es que los niveles de inflación de estos años, con toda la emisión de monetaria masiva desde la crisis de Lehman de los bancos centrales y la nueva emisión masiva de dinero desde la crisis del coronavirus en estos meses, sea directamente mediante impresión de moneda o sea mediante la compra de deuda y de activos de empresas privadas y la compra de bonos directa en el mercado de los países, dirán, bueno, pues que no se ve en los índices de precios al consumo. No, claro que no se ve, porque todo el dinero sale de un sitio y entra a los mercados. Entra a los mercados y no llega la gente, no llega al consumo, la gente no está consumiendo, con lo cual, ¿cómo van a subir los precios? Estamos en una situación absolutamente paradójica. Se está emitiendo dinero como no se ha emitido históricamente nunca en los últimos 10 años, y estamos nuevamente en ese ciclo, en los últimos 12 años, y el dinero no está llegando a las familias, no está llegando. Cuando estábamos empezando a salir de la crisis anterior, entramos en una crisis que desde luego en España llevamos más de 100 años sin verla, y en Estados Unidos también, y en todo el mundo también. Yo la comparo con la crisis del 29. Estábamos en una crisis de ese tipo, donde vamos a tardar muchísimo tiempo en recuperar. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales? Pues los bancos centrales hacen, primero, seguir los dictados políticos, ya sea de Donald Trump, ya sea de cada uno de los países de la Unión Europea, ya sea de Boris Johnson, ya sea del primer ministro japonés, que es no dejes de darme dinero, necesito, y lo hago vía impresión y vía emisión de deuda. Las deudas se han descontrolado completamente, y por tanto el dinero como tal, el dinero fiat, el dinero fiduciario, el dinero que utilizamos habitualmente, lo que JP Morgan llamaba la deuda, él decía que solo el oro es dinero,
y todo lo demás es deuda, pues efectivamente lo que tenemos es una serie de billetes, como en el juego del Monopoly, que lo que hacen es que nos permiten intercambiar. Entonces estamos yendo a una definición del dinero que es la que pretenden los macroeconomistas, digamos, keynesianos, que es un medio de intercambio. El dinero sirve para intercambiar bienes y servicios. Bueno, pues no, el dinero para mí, como para algunos, no muchos, desgraciadamente, economistas, es además una reserva de valor. Es la garantía de que yo el día de mañana, cuando yo he comprado una vivienda, a mí no me pueden decir que mi vivienda se ha multiplicado por 2 si la masa monetaria se ha multiplicado por 3. No, es que has ganado dinero. No, perdón, no hemos ganado dinero. No he ganado dinero. O sea, lo que tengo es un precio mayor, pero eso no es valor. Entonces, ¿por qué cayó como cayó? Bueno, pues se empezó a pensar por entonces que quizá el oro, o sea, llegamos al límite de la reliquia bárbara que decía Keynes, ¿no? El oro ya había dejado de tener ese sentido, solamente tenía un sentido industrial y realmente pues parecía que se podía salir de esa crisis de una forma determinada. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ante la emisión masiva de deuda, ante la emisión masiva de dinero, ante la total despersonalización y ante la total desvirtuación de lo que es el billete, me da igual de peso, de euro, de lo que sea, de dólar, pues los grandes inversores, que al final son ellos, pues aparte de pues, los indios que compran mucho oro a nivel particular, y los chinos, por supuesto, por razones históricas, pues están haciendo acumulación de lo que en un momento dado puede sustituir al dinero que ahora llamamos tradicional y que al final pues lo que tiene son los 40 años que tiene el final de Bretton Woods desde el año 71, del que se cumplen precisamente este próximo sábado, y hablaré de ello en la prensa, se van a cumplir 39 años, ¿no? Entonces, el dinero se ha transformado, el dinero fiat se ha transformado en simplemente una serie de medio de pago. Efectivamente, es cierto que los precios no están subiendo como la teoría clásica decía, pero porque estamos ante una crisis de oferta tan absolutamente brutal que es que no pueden subir los precios, la gente no tiene dinero ni quiere comprar. Entonces todavía tenemos que escuchar a economistas diciendo que es que hay que emitir más deuda y hay que emitir más dinero porque a lo mejor la gente, si le bajásemos los impuestos, pues lo que haría sería ahorrar, como si eso fuese un pecado. Estamos en esa situación donde hemos pasado de venerar el ahorro para el mañana a considerarlo un pecado por muchísimos economistas. Y estoy hablando en concreto de economistas que conozco en España y que han publicado estos días tweets en ese sentido, diciendo que es mucho más eficaz la emisión de dinero por parte del Estado, de deuda en definitiva, los grandes proyectos que estamos hartos de verlos. Aquí tenemos más kilómetros que autopistas por territorio que nadie, más kilómetros de trenes de alta velocidad. Somos el segundo país detrás de China en todo el mundo con más kilómetros de alta velocidad. Tenemos aeropuertos vacíos completamente que se han creado precisamente con grandes infraestructuras públicas. ¿Para qué? Pues para lo que ha hecho toda la vida el keynesianismo mal interpretado, que es hacer un agujero, contratar a mucha gente para hacer el agujero y luego esa misma gente tapa el agujero. Y una vez que está tapado el agujero, hacemos un agujero al lado con esas mismas personas y lo volvemos a tapar. Entonces tenemos a la gente todo el rato, pues sí, hay empleo, pero ese sistema ya lo hemos conocido. Quitando el tema de la restricción política, es el sistema soviético, donde no había paro porque lo que había era gente colocada haciendo nada. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que efectivamente hay una amenaza grande. Hay una amenaza grande que está latente, que es la desaparición del efectivo, del cash. El día que desaparezca el cash y habrá una política, y lo vamos a ver, o sea, no estamos hablando de un futuro distópico a 50 años vista, estamos hablando de un plazo de menos de 10 años, donde va a haber un movimiento coordinado por los grandes bancos centrales, es decir, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco Central de Japón, por supuesto el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Suiza. Los grandes bancos centrales van a adoptar una política de eliminación del cash y va a ser prácticamente simultánea, tiene que ser simultánea. ¿Por qué eso? Pues porque tenemos un problema ahora mismo en la política monetaria desde hace más de 10 años,
y es que no podemos bajar más los tipos. Porque si bajamos los Correcto. tipos a niveles negativos, la gente cogería el dinero del banco y lo guardaría debajo de su cama. Con Así lo es. cual, para que eso no ocurra y poder llevar los tipos a niveles negativos y absolutamente represivos para el ciudadano, y que la gente, en vez de ahorrar, compre, que lo que quieren los bancos centrales y sobre todo los gobiernos es que la gente movilice ese dinero y que compre y que no ahorre, pues la única posibilidad que tenemos es llevar los tipos negativos, los tipos a niveles del -5, del -10%, penalizar completamente el ahorro, pero para eso tenemos ahora mismo la restricción del cash. Con lo cual, si yo elimino el cash, elimino el efectivo, tengo inmediatamente vía libre para tipos negativos absolutamente represivos, y por tanto, ahí, ante esa posibilidad, yo creo que hay una buena parte de los inversores que está ahorrando, precisamente está invirtiendo en oro, y por eso estamos en los niveles que estamos. Las políticas inflacionistas, las políticas expansivas, ultra expansivas de los bancos centrales, la pérdida de valor del dinero, junto con la posibilidad cada vez más real de la eliminación del efectivo, hace que haya una parte de la gente que esté invirtiendo en oro, de los grandes fondos que estén invirtiendo en oro. ¿Por qué? Porque al final lo que quedará es el intercambio en oro. Y Correcto. seguiremos intercambiando con tarjetas de crédito a través del Google Pay, del Apple Pay, de todos los Pays que queramos. Pero al final lo que quedará será, oye, esto es algo que ha dicho el Estado que vale, pero a cambio tengo aquí una serie de lingotes o de pepitas que no hace falta que nadie me diga cuánto vale, que tiene valor por sí mismo, porque llevamos más de 3.500 años utilizándolo. Bueno, pues eso es lo que quedará, los dos lados. ¿Tú crees, existe la Enrollado en oro. posibilidad, tú crees que existe la posibilidad de que en este proceso de digitalización de la moneda, que no es lo mismo que las criptodivisas, el dólar Correcto. empiece a perder su estatus de moneda internacional de reserva? Sí, es muy posible, y todo va a tener que ver con China, de nuevo. China está comprando a precio de saldo todo el cinturón de Europa y de Norteamérica. Está comprando a precio de saldo muchos países latinoamericanos, como Perú, como Argentina, como Ecuador, como Venezuela, por supuesto. Está comprando África completamente. Está comprando el este de Europa, lo que es el este de Europa y Asia Central. Entonces, bueno, pues está creando su gran ruta de la seda, y por tanto está posicionando su política geoestratégica de una forma muy clara. Es además el principal tenedor de deuda norteamericana, con lo cual, bueno, pues llegará un momento donde el renminbi, llamémosle así o llamémosle como queramos, yo no sé si pasará a ser la moneda de referencia, pero desde luego va a tener problemas Estados Unidos como no reaccione para que el dólar siga siendo una moneda, digamos, lo que ha sido en los últimos prácticamente 50, 60, 70 años, después final de Bretton Woods y, por supuesto, posterior de Bretton Woods, donde el oro era ha sido la referencia del petróleo, la referencia de la onza de oro, la referencia absolutamente de todo. Entonces, bueno, pues estamos en una situación muy delicada desde el punto de vista histórico, y la posibilidad de que Estados Unidos y el dólar dejen de ser la referencia es una posibilidad mucho más real que era desde luego hace 10 o 15 años. Cada día es más real esa posibilidad. Seguimos hablando de qué ves a futuro. En 2016 escribiste una columna que titula ¿Por qué ganará Trump? Y acertaste casi contra todo pronóstico en el mundo. No estoy exagerando en absoluto. ¿Tú crees que esta vez existe también la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ganar a fin de año? Existe la posibilidad, existe. Estamos todavía lejos para hacer pronósticos, ¿de acuerdo? Yo efectivamente, el martes eran las elecciones en Estados Unidos y yo publiqué esa columna un domingo creo recordar, 2 días antes de las elecciones, y fue evidentemente una apuesta arriesgada, porque podía haber dicho, porque es posible que gane Trump, pero no, yo titulé como quise titular. Y evidentemente pues me costó en esos 2 días, me costó bastante gente
riéndose, bastante gente diciendo que no entendía lo que estaba ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es algo que vuelve a ocurrir ahora en ese sentido. En las situaciones de crisis social, las encuestas tradicionales, la demoscopia tradicional, deja de tener sentido. ¿Por qué? Pues porque la gente ya no quiere responder al encuestador de forma real, de forma lo que piensa realmente. ¿Por qué? Pues porque le va a causar más problemas. Ya sabemos lo que es lo políticamente correcto. Entonces, decirle a alguien, yo voy a votar a Trump, está mal visto. Es como en España decir, yo voy a votar a Vox, como decir, voy a votar a Le Pen en Francia. Es decir, movimientos que se consideran reaccionarios. No digo que lo sean, ojo, en el caso de Le Pen tengo bastante claro que lo es en Francia. En el caso de Trump y de Vox tengo muchas dudas de que lo sean, que desde luego no son los más liberales para los liberales, eso está clarísimo también. Pero yo no digo que sean movimientos fascistas, como dice la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ante una situación de crisis social, de encrespamiento social, pues mucha gente evidentemente deja de responder y se va a otros sitios donde habla con más libertad, escondida en el anonimato o no, puede ser Twitter, puede ser redes sociales como Zip en Estados Unidos, donde la gente se expresa con mucha más libertad. Y ahí es donde se vio aquello. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora mismo estamos en una situación donde, de nuevo, todas las encuestas nos dan a Biden, como ocurría con Hillary, por encima, pero también es cierto que Biden tiene muchos defectos. Tiene muchos defectos, no lleva la ventaja en las encuestas que lleva Hillary. Insisto que yo no le doy mucha importancia a las encuestas. Es un hombre mayor, también lo es Trump, evidentemente. Es muy pro-chino, y eso en Estados Unidos Sí, en parte está mal visto. nos gusta, sí. Y por otro lado, tenemos una clave fundamental que es si Moderna va a tener la vacuna del COVID en el mes de noviembre o no. O sea, esa posibilidad es la que va a decantar la balanza a un lado a otro. No digo que sea la única, lo que está claro es que si Moderna saca la vacuna antes de las elecciones, Trump, que tiene comprada toda la cosecha de Moderna para uso interior, puede arrasar completamente, ¿vale? Porque dirá, bueno, señores, aquí la industria americana ha ganado la partida, hemos desarrollado una vacuna, se refiere a Moderna, ¿vale? Pero él dirá, hemos desarrollado una vacuna en tiempo récord, nunca se ha hecho, y por tanto, bueno, pues a partir de este momento pasamos a salvar a la población. Primero nosotros, America First, y luego ya veremos qué pasa con el resto del mundo, pero desde luego eso le puede dar claramente las elecciones de Trump. ¿Qué ocurre si no está la vacuna? Pues entonces habrá que estar, yo creo que la vacuna es determinante en el caso de que salga, y en el caso de que no salga, habrá que ver cómo ha evolucionado la economía, porque eso sí que es sensible para el americano, ¿vale? Entonces, el Rush Belt, que tanto le votó entonces, pues todo va a depender cómo evolucione el paro, cómo evolucionen las ayudas. Trump está aplicando políticas desde el punto de vista económico que las firmaría no Keynes, sino prácticamente Marx. O sea, está inundando de dinero a los parados para tener el control, de que no le puedan decir que él no ha ayudado, ¿vale? Entonces, él está haciendo lo posible, evidentemente, por ser reelegido, y es posible. Lo que ocurre es que, claro, pues hay mucha tensión social. El hecho de que las encuestas estén todavía en su contra, insisto, yo no me fío lo más mínimo de las encuestas, y me dice, por otro lado, habida cuenta cómo han ido en los últimos años, que 5 puntos, 6 puntos, 10 puntos de diferencia son perfectamente salvables si fuesen ciertas, insisto. Entonces, bueno, pues tenemos que esperar todavía, Mauricio, más adelante a ver cómo evoluciona la situación económica y cómo evoluciona la situación pandémica en Estados Unidos. Vamos a tener una temporada ha dicho la NOAA hoy, precisamente, o esta semana, que la temporada de huracanes va a ser muy dura este año. Tiene una previsión de un 85% de fiabilidad. Ellos dicen que va a ser una temporada above average, es decir, muy por encima de la media. Si tenemos una situación económica delicada con el coronavirus, y además le añadimos una temporada de huracanes que se prevé mala,
podemos tener problemas económicos serios en Estados Unidos y eso le puede costar las elecciones. Pero bueno, insisto, es pronto todavía para saberlo, aunque yo desde luego no lo descarto en absoluto, no lo descarto. Yo ahora mismo, si me dices mañana hay elecciones, ¿qué ocurriría? Vuelvo a mantener que gana Trump. Mañana. Otra cosa es dentro de una semana o dentro de un mes, porque aquí las cosas cambian cada día más rápido. Muy bien, estupendo. Sí, estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que dices, como no, en todo caso. Y pues bien, señoras y señores, Juan Manuel López Zafra. Juanma, muchas gracias de nuevo, señores. Presten mucha atención tanto al oro físico, su cotización, qué es lo que está sucediendo con el sistema monetario internacional. Presten mucha atención al nuevo oro, que son los datos, al Big Data. Y pues nada, sigan a Juanma, que es sumamente interesante. Voy a dejar todas las referencias suyas en las descripciones. Y pues nada, estimado Juanma, nuevamente muchas gracias. Mauricio, un auténtico placer para servirte cuando quieras y un abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias, igualmente, Saludos que estés muy cordiales. bien, ¿eh?